Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Iré directamente al grano. Mi hijo del medio es un estudiante de último año en la universidad. Es un buen chico la mayor parte del tiempo, pero ahora estoy algo molesto con él porque acaba de pedirme dinero para un viaje de vacaciones de primavera a Hawái con sus amigos, lo cual me tomó por sorpresa. Como dije, es un buen chico y quiero que se divierta, pero algo en la forma en que lo pidió no me gustó. Su madre ha estado luchando con su salud mental últimamente y habría significado mucho para ella tenerlo cerca, pero supongo que está más preocupado por emborracharse en una playa con sus hermanos de fraternidad. Ni siquiera puedo decir que lo culpo. Yo era exactamente igual a su edad y veo mucho de mí en ese chico. Todo esto en realidad me hizo recordar mis propios días de universidad y me recordó algo en lo que no había pensado en mucho tiempo, que es la historia que estoy a punto de contar. Curiosamente, mi hijo es quien me presentó esta página, así que tal vez le haga gracia esto si se llega a leer. Fui a Wharton promoción del 85, algo de lo que todavía estoy muy orgulloso. Era y sigue siendo la escuela de negocios más prestigiosa del mundo, y tomé esa reputación muy en serio. Me divertí, pero también trabajé como un loco. Era una época diferente en aquel entonces. Muchos de mis compañeros estaban locos, al estilo de El Lobo de Wall Street, y yo hice lo mejor que pude para no dejarme arrastrar por esa vida. Sin embargo, en mi tercer año, hice algo un poco impulsivo. Estaba saliendo con una chica puertorriqueña llamada María Muñez, a quien recuerdo con cariño. A veces intento imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera decidido llevar las cosas más allá con varias novias que tuve, ella siendo una de ellas. En lugar de volver a casa para las vacaciones de primavera como solía hacer, María me convenció de ir a Puerto Rico para conocer a su extensa familia. Era mi primera vez en la isla y estaba ansioso por impresionarla, así que acepté sin dudarlo. Dicho esto, estaba nervioso. No quería estropear nada y María a menudo bromeaba sobre lo abiertas que eran las familias puertorriqueñas, así que sabía que ya sabían mucho sobre mí. Resultó que mi ansiedad era mayormente infundada, ya que me llevé muy bien con todos desde el primer momento y parecía que realmente les caí bien. La mayor parte del viaje fue sobre conocer a sus parientes, pero también tuvimos tiempo para algunas salidas por nuestra cuenta. Al fin y al cabo, eran vacaciones de primavera. Una de esas salidas fue una caminata por el Yunque, que, dato curioso, es el único bosque lluvioso tropical en el Sistema Nacional de Bosques de... Ninguno de nosotros tenía coche, obviamente, así que la madre de María nos llevó y nos dejó en uno de los senderos más populares. Los dos éramos bastante traviesos, así que definitivamente aprovechamos el hecho de que ninguno de los dos tenía que conducir. El plan era caminar, disfrutar del paisaje y colarnos un poco de ron. Todo estaba alineado para ser perfecto, pero rápidamente nos dimos cuenta de que había un gran problema. El sendero que más nos emocionaba estaba cerrado. No recuerdo por qué, tal vez por inundaciones o mantenimiento, pero lo único que recuerdo es que María estaba realmente molesta. Traté de calmarla diciéndole que simplemente podríamos caminar por uno de los muchos otros senderos que ofrecía el bosque. Ella no se convencía y me dijo que el sendero que habíamos planeado era como el principal y que los otros no se comparaban en absoluto. ¿Cómo un sendero podría ser astronómicamente mejor que otro? Realmente no podría decirlo. Ella estaba decidida, sin embargo, y yo ya había aprendido hace tiempo los peligros de discutir con ella sobre algo así. Así que le pregunté qué quería hacer en su lugar. Me dijo que deberíamos simplemente caminar por el sendero cerrado. Como dije, yo también era algo rebelde en aquel entonces, así que cuando propuso esa idea, estaba de acuerdo. Habíamos venido todo este camino y ahora una regla nos iba a detener. No había manera.
Me dio esa mirada y eso fue todo lo que necesité. Nos aseguramos de que no hubiera nadie alrededor. Pasamos por debajo de las barreras y comenzamos a subir el sendero riendo como un par de idiotas. Al principio fue exactamente lo que queríamos, incluso mejor. Sentimos que teníamos todo el bosque para nosotros, lo cual era especialmente increíble considerando cuán popular habría sido este sendero de otra manera. Imagina visitar un sitio natural famoso en el mundo, excepto que eres el único allí. Ese tipo de exclusividad es imposible de encontrar. De todos modos, caminamos durante un buen rato, pasando por pequeñas cascadas y admirando la belleza del bosque y, sí, también estábamos bebiendo. No en exceso, pero justo lo suficiente para sentir un buen zumbido. Era realmente divertido, tengo que ser honesto. Pero luego, de la nada, María gritó y saltó hacia atrás, casi tumbándome. Eso me puso instantáneamente en alerta máxima, aunque no sabía que la había asustado. Miré a mi alrededor frenéticamente hasta que lo vi. Un poco más adelante en el camino había lo que parecía un mangosta recién decapitado. Déjame repetir eso. Era un mangosta, uno grande además, y parecía que su cabeza estaba completamente ausente. Le dije a María que se quedara donde estaba y me acerqué al cadáver por mí mismo, esperando que quizás fuera un animal de peluche o algo así. No lo era. Inspeccioné sin acercarme demasiado y confirmé lo que inicialmente pensé. Su cabeza estaba limpiamente rebanada. El corte era demasiado preciso para haber sido algo más que una herida de cuchillo, lo cual era profundamente perturbador. Lo peor, sin embargo, era que el cuerpo aún no había comenzado a oler, lo que probablemente significaba que no había estado allí por mucho tiempo. María estaba temblando. Yo estaba mayormente en shock. Traté de tranquilizarla diciendo algo tonto, como que el crimen en un bosque nacional era poco probable, aunque ni yo mismo podía explicarlo. Puse mi brazo alrededor de ella y la guié más allá del cuerpo, tratando de bloquearlo de su línea de visión. Todo en lo que podía pensar en ese momento era poner algo de distancia seria entre nosotros y esa pobre criatura sin vida. Caminamos en silencio por un tiempo, y aunque nos alejamos del mangosta, podía decir que el momento había pasado. La adrenalina había desgastado mi zumbido y borrado mi buen humor. Tan mal como me sentía, podía decir que María estaba significativamente más sacudida y no podía imaginar que ella estuviera disfrutando en lo más mínimo. Dijo que quería seguir con nuestro plan original de caminar todo el sendero hasta el otro lado, pero era obvio que ya no quería estar en ese bosque y no podía culparla. Mientras caminábamos no podía dejar de devanarme los sesos tratando de entender qué habíamos encontrado. No tenía sentido. No estaba al tanto de las leyes de caza allí, pero no podía imaginar que la caza en un bosque nacional tan cerca de un sendero peatonal fuera legal, y sin embargo, esa era la única explicación que podía pensar. ¿Por qué habían dejado ese cuerpo de mangosta allí para pudrirse? Estaba más allá de mí, pero no había otra explicación racional. Quizás era un cazador que había aprovechado la oportunidad de tener esa parte del bosque todo para él, como nosotros. Realmente no lo sabía. María y yo caminamos otra milla más o menos, conmigo tratando de animarla todo el tiempo, pero nada estaba funcionando. Eventualmente admitió que no se sentía bien y quería volver. No discutí, aunque definitivamente temía tener que pasar por ese lugar nuevamente, principalmente porque no estaba seguro de cómo iba a afectarla y solo quería que se sintiera cómoda. Retraseamos nuestros pasos y podía decir que nos acercábamos al lugar donde había estado el mangosta. Le dije a María que mantuviera la cabeza baja para que no viera, y lo hizo. Me preparé mientras girábamos la última curva, pero cuando el lugar apareció a la vista, el mangosta ya no estaba allí. Alguien lo había movido. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente y comencé a escanear los árboles cercanos, aterrorizado de que hubiera alguien escondido entre ellos. No estaba preparado para lo que vino a continuación. En lugar de ver a una persona, noté algo colgado de uno de los árboles. Era un mangosta. Estaba atado con cuerda, sus patas amarradas juntas. Había un líquido verde enfermizo goteando de su cuerpo que no había estado allí antes y estaba girando lentamente con el viento.
No pude evitar maldecir en voz alta cuando lo vi, lo que hizo que María abriera los ojos. Tan pronto como lo vio, dejó escapar un grito de terror puro y sangriento. Antes de que pudiera congelarse, la agarré de la muñeca y le dije que corriera. Nos lanzamos a correr por el sendero, tratando de no tropezar el uno con el otro. La dejé ir delante de mí y seguí mirando sobre mi hombro, esperando a medias que alguien nos siguiera. En cambio, un grito ensordecedor resonó desde algún lugar detrás de nosotros. Era el grito de una mujer, y era absolutamente aterrador. Sonaba como el tipo de grito que alguien que está siendo atacado emitiría. Sentí el cuerpo de María saltar a mitad de zancada y por un segundo pensé que iba a colapsar. Dejó escapar un sollozo de pánico y trató de empujarse aún más fuerte, pero ya estaba sin aliento. Mantuve mi agarre en su muñeca, prácticamente arrastrándola mientras se ralentizaba. No podíamos detenernos. Mi propio pecho ardía, pero necesitábamos seguir moviéndonos. Eventualmente María apenas pudo correr más, así que no tuvimos más remedio que reducir la velocidad a una caminata rápida. Me di la vuelta por completo y comencé a caminar hacia atrás, manteniendo mis ojos fijos en el sendero detrás de nosotros. Estaba preparándome para una pelea. Algo había atado ese mangosta. Algo había causado ese grito. Estaba 100% seguro de que vería algo cargando hacia nosotros en cualquier segundo, pero nunca sucedió. El inicio del sendero finalmente apareció a la vista, y por un breve segundo pensé que estábamos a salvo, pero luego vi a alguien parado cerca de las barreras, observándonos. Era un trabajador del parque con los brazos cruzados, claramente enojado. Tan pronto como pasamos las barreras, comenzó a gritarnos por romper las reglas y nos dijo que nos estaba expulsando y prohibiéndonos la entrada de por vida. Pero luego echó un buen vistazo a María, quien en ese punto estaba tanto sollozando como físicamente exhausta. Le conté todo al tipo, sin dejar ningún detalle fuera. Lo tomó muy en serio. Nos dijo que ambos teníamos que acompañarlo, así que lo hicimos. Fuimos llevados a una pequeña estación de guardabosques cerca del estacionamiento donde un supervisor estaba esperando. Tuve que pasar por la historia otra vez, y luego otra vez cuando llamaron a la policía. María no dijo una palabra. Eventualmente llegó su madre y nos fuimos, todavía temblando. Nunca supe nada sobre lo que las autoridades encontraron, o si siquiera se molestaron en investigar. Estoy seguro de que la familia de María podría haber escuchado algo, pero terminamos nuestra relación el siguiente verano y perdimos contacto después de eso, así que realmente no sabría. No había pensado en esta experiencia en mucho tiempo, pero sigue siendo tan inquietante como lo fue en aquellos años. Creo que lo peor de todo fue ese grito, porque nunca vimos a nadie más en ese sendero y no tengo idea de a quién pertenecía. Historia 2. Me considero un tipo bastante relajado, lo mismo diría de la mayoría de mis amigos. Esto ocurrió el año pasado, así que entraré directamente en materia. Las vacaciones de primavera debían ser solo yo y mis amigos, Jackson, Ariel e Isabel, acampando en una playa aislada en Alabama, sin multitudes, solo estrellas y olas. Llegamos tarde, más tarde de lo planeado. Aparcamos en el estacionamiento más cercano y comenzamos a caminar hacia la playa. El lugar estaba muerto de silencio, sin otros campistas, pescadores, nada. Solo arena vacía extendiéndose por millas. Según Isabel, que conocía la zona, los locales a veces usan esa parte de la playa para pescar durante la noche, pero esa noche estaba vacía. Todavía no estaba completamente oscuro, pero el sol ya había comenzado a ponerse, así que necesitábamos instalar el campamento rápidamente. Jackson y yo comenzamos a montar las tiendas. Como yo había conducido, había traído a mi perro, Bean, un Doberman que amaba la arena, así que todos disfrutamos viéndolo correr y revolcarse. En un momento Ariel señaló un auto a lo lejos, diciendo que ya había pasado 2 veces. Me giré y vi un viejo SUV destartalado pasar lentamente por el camino de acceso que corría paralelo a las dunas. El camino de acceso no era más que una franja de arena compacta lo suficientemente ancha para un carro.
De un lado estaba la playa donde estábamos y del otro una línea de arbustos. Desde donde estábamos realmente no se podía ver la carretera principal. El coche pasó y finalmente desapareció por el camino. Los cuatro nos encogimos de hombros y volvimos a montar el campamento. Cuando terminamos decidimos abrir unas cervezas y charlar en círculo. Las chicas bebían seltzers en lugar de cerveza y les bromeamos por ello. Ya casi estaba completamente oscuro. No recuerdo quién lo notó primero, pero el auto que había pasado estaba de vuelta, solo que esta vez se detuvo cuando estaba paralelo a nosotros. Se abrió la puerta del conductor y salió un hombre. Podía decir que era un hombre porque era realmente alto, aunque no podía distinguir ninguna característica de su rostro. Comenzó a caminar hacia nosotros y las chicas se pusieron nerviosas. Jackson y yo les dijimos que no se preocuparan y nos levantamos para interceptar al hombre antes de que pudiera llegar a nuestro campamento. Vin ya estaba en alerta máxima, así que le dije que viniera con nosotros. A medida que nos acercábamos, empecé a notar que caminaba de manera extraña, con un ligero cojeo en su andar y casi tropezó unas cuantas veces. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, Jackson dijo: «¿Qué tal, hombre?» Zrenia tratando de mantener las cosas ligeras. El tipo no perdió tiempo, dijo de inmediato. «Están en mi propiedad». Tartamudeó un poco las palabras y supuse que estaba un poco borracho. Le dije que pensábamos que la playa era tierra pública. Tenga en cuenta que era muy improbable que algún tipo poseyera la playa. No había señales de propiedad privada de todos modos. Después de que dije eso, el tipo no respondió. En cambio, sacó un cuchillo. Vin comenzó a gruñir en respuesta al lenguaje corporal del hombre, lo que honestamente debería haber asustado al tipo, dado lo intimidantes que pueden parecer los Doberman, pero no se inmutó. En cambio, comenzó a correr hacia nosotros con el cuchillo extendido. Vin se lanzó hacia él y saltó para atacar su brazo que sostenía el cuchillo, haciendo que cayera al suelo. Grité «no» con todas mis fuerzas, ya que no quería que mi perro fuera apuñalado. Pero Vin de alguna manera hizo que el tipo soltara el cuchillo. El hombre gritó de dolor mientras Vin mordía su brazo. Le silbé para que se bajara y me hizo caso. Regresó a mi lado, pero mantuvo sus ojos en el tipo, que ahora estaba retorciéndose de dolor en el suelo. Eventualmente el tipo se levantó y comenzó a correr de regreso hacia su coche. Jackson y yo corrimos de vuelta con las chicas, contándoles todo. Para cuando terminamos, ese sub ya se había ido. Las chicas querían empacar y llevar todo de vuelta al coche. Pero había una parte de mí que estaba nerviosa con ese plan. Ese tipo estaba desquiciado, no había forma de saber qué haría, y no me entusiasmaba la idea de caminar en la oscuridad con las manos llenas. Isabelle, sin embargo, hizo un buen punto, diciendo que podría regresar con un arma o algo. Le dije a Ariel que llamara a la policía y les dijera dónde estábamos y qué había pasado. Una vez que la policía estuvo cerca, los cuatro comenzamos a caminar hacia el estacionamiento con nuestras cosas. Vin estaba en alerta máxima y tengo que admitir que la única razón por la que me sentí incluso remotamente seguro fue por él. Noté luces adelante cerca de mi coche y me alivié cuando el oficial salió para tomar nuestras declaraciones. No estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Rápidamente señaló que las llantas de mi coche estaban pinchadas y me horroricé al descubrir que así era. El oficial desenfundó su arma y me dijo que desbloqueara el coche, lo que hice. Abrió mi maletero, pero gracias a Dios fue una falsa alarma. El oficial fue lo suficientemente amable como para ayudarme con mi situación de llantas. Gracias a Dios que trajimos a Vin con nosotros esa noche. Ese tipo probablemente era un lunático borracho. Podría haber sido probablemente un cuádruple asesinato si hubiera conseguido lo que quería. Encontrar un lugar aislado para pasar el rato definitivamente es un buen momento, pero obviamente viene con sus riesgos. Historia 3. Era primavera del 2023. Mi amiga Michelle y yo reservamos un viaje a Miami para un fin de semana. Era la primera vez en Miami para ambas y las dos teníamos 22 años. Nos alojamos en una casa completa en Wynwood, que estaba a unos 20 minutos en Uber de la playa. Llegamos el jueves y nos quedaríamos hasta el lunes.
Aterrizamos bastante tarde el jueves, así que solo salimos a algunos bares cercanos esa primera noche. Fue divertido. Al día siguiente tomamos un Uber a Miami Beach para disfrutar de un día de playa. Trajimos las toallas del alquiler y simplemente nos tumbamos en la playa durante horas. Varios grupos de chicos se nos acercaron y los rechazamos o lo que sea, pero hubo un chico que se acercó, supongo que específicamente a mí, que tenía un acento realmente encantador, una personalidad aparentemente agradable y adelantada, y honestamente, todo en él era atractivo, desde su cabello hasta su físico. Se presentó como Will, preguntó cuáles eran nuestros planes para la noche y pidió mi número y, honestamente, se lo di. Luego se fue caminando por la playa. No parecía estar con nadie. Observamos para ver si se detenía a intentar conseguir más números, pero no lo hizo. Simplemente se alejaba mirando su teléfono y eventualmente se fue de la playa en dirección a la calle. Michelle estaba un poco celosa de que él me prestara más atención, lo pude notar. Más tarde ese día, después de la playa y algunos bares, dejamos Miami Beach porque estaba un poco demasiado loco para nosotras. Definitivamente porque era primavera, pero era simplemente demasiado. Regresamos al alquiler con algunas bebidas y aperitivos de una tienda cercana. Bebimos en el patio trasero junto a la piscina, escuchando música en el altavoz de Michelle mientras planeábamos nuestra noche. Fue en este momento cuando le envié un mensaje a Will preguntando qué iba a hacer esa noche. Respondió muy rápido, diciendo que él y su amigo aún no tenían planes, y luego sugirió que los cuatro saliéramos por Wynwood. Michelle en broma preguntó si el amigo era guapo, pero yo no iba a preguntar eso. Hicimos un plan para que Will y su amigo vinieran a precalentar con nosotras en el alquiler, así que llegaron alrededor de las 8. El nombre del amigo era Ken y también era sorprendentemente atractivo. Podía decir que Michelle estaba gratamente sorprendida. Trajeron sus propias bebidas y las dejaron en la encimera de la cocina y bebimos en el patio durante como 1 hora. Parecían muy normales, todo parecía ir bien. Eventualmente caminamos a un bar cercano, también en Wynwood. Tengo que admitir que Michelle y yo ya estábamos borrachas, y Ken y Will siguieron comprando rondas de tragos. Las cosas se volvieron borrosas bastante rápido. No diría que perdí el conocimiento, pero partes de mi memoria se volvieron nebulosas en ese punto. Eventualmente Michelle y Ken fueron a otro lado del bar, presumiblemente a enrollarse, así que me quedé sola con Will durante bastante tiempo. Eventualmente tuve que ir al baño, pero antes de irme recuerdo que él me preguntó qué quería para mi próxima bebida. Respondí un tequila con soda. Cuando salí del baño no podía creer lo que estaba viendo. Will estaba como acechando en la esquina del bar, claramente haciendo algo sospechoso. Caminé en una dirección para obtener un mejor ángulo y vi que tenía 2 bebidas frente a él, pero estaba inclinado sobre ellas como si estuviera haciendo algo con mi bebida. Puede que estuviera borracha, pero eso fue suficiente para que mi intuición me dijera que debía irme. Me alejé sin que él se diera cuenta hacia el otro lado del bar buscando a Michelle, pero ella y Ken habían desaparecido. Así que salí corriendo del bar y traté de llamarla varias veces, pero nunca contestó. En ese momento Will me envió un mensaje preguntando dónde estaba. Lo ignoré. Le envié varios mensajes a Michelle preguntando qué había pasado, dónde estaba, y luego eventualmente solté la bomba de que creo que Will estaba tratando de drogarme y que deberíamos alejarnos de esos tipos. Empecé a caminar de regreso al Airbnb. Fue entonces cuando Michelle respondió preguntando por qué pensaba que Will estaba tratando de drogarme. Le dije que porque estaba acechando la bebida que había ordenado para mí, haciendo algo en ella. Ella respondió que tal vez solo estaba usando su teléfono. Intenté llamarla, pero nuevamente no contestó. En cambio respondió por mensaje diciendo que aún estaba con Ken, que solo enviara mensajes de texto. Le respondí que ya me había ido, así que no iba a volver de todos modos, y le sugerí que se reuniera conmigo en el Airbnb. Respondió que volvería pronto, así que caminé de vuelta. Cuando llegué me dejé entrar con el código. La puerta se cerró automáticamente después de unos 10 segundos. Lo mismo con la puerta trasera.
Estaba realmente borracha y sola, honestamente preocupada por Michelle, pero también me preguntaba si estaba exagerando todo lo de las drogas. Tal vez él solo estaba en su teléfono. De cualquier manera ya era demasiado tarde. Me sorprendió que Will nunca intentara enviarme un mensaje de texto o llamarme nuevamente. Lo siguiente que recuerdo fue el pomo de la puerta trasera moviéndose y luego escuché los efectos de sonido del botón de la cerradura seguido por un sonido de intento fallido. Luego recibí un mensaje de texto de Michelle diciendo que abriera la puerta trasera. Fui a la puerta trasera y llamé a Michelle por su nombre a través de la puerta. Ella no respondió, así que intenté llamar a su teléfono, pero no contestó. Recibí un mensaje de texto que decía: apúrate, abre la puerta, él viene. Y fue entonces cuando realmente comencé a asustarme. Grité a través de la puerta: Michelle, me estás asustando. No había mirillas ni ventanas por las que mirar para ver si realmente era ella. Le supliqué que por favor me respondiera. Nunca lo hizo. Había una mirilla en la puerta delantera, así que me apresuré al frente y miré a través de ella. En ese momento me sentí enferma, asustada por mi vida, porque vi lo que parecía ser Will escondido al lado de la puerta delantera. 1000 pensamientos cruzaron mi mente, como si Michelle estuviera huyendo de Will. Todavía estaba demasiado aterrorizada para abrir la puerta trasera sin que ella confirmara que era ella. Le envié un mensaje de vuelta diciendo que estaba llamando al 911 en ese momento. Ella no respondió. Realmente llamé al 911 y expliqué la situación, y mientras estaba al teléfono, revisé la mirilla nuevamente y Will había desaparecido. Cuando llegó la policía, les dejé entrar y dentro de 5 minutos, uno de ellos preguntó si mi amiga era rubia y dije que sí. Luego me dijo que otro oficial la tenía en su coche patrulla y la traía aquí. Me sentí tan aliviada pero también horrorizada. Cuando llegó en un segundo coche de policía, había estado visiblemente llorando. Estaba muy borracha y, lo mejor que pudo, explicó que le habían robado el teléfono y que estuvo perdida vagando por las calles durante 1 hora hasta que alguien la ayudó a llamar a la policía. Todos los mensajes de texto que recibí de su número nunca fueron de ella. Era ese tipo con el que estaba, Ken o cualquiera que fuera su verdadero nombre. También encontramos su teléfono tirado en la piscina del patio trasero. Claramente se fueron en el segundo en que mencioné a la policía. Tuvimos que hacer un informe policial dando cada último detalle lo más específicamente posible. Dijeron que conseguirían las grabaciones de seguridad del bar al que fuimos. También tuvimos que contactar al anfitrión de Airbnb y cancelar inmediatamente nuestra estadía e irnos a otro lugar. Fue una noche larga y de pesadilla. Obviamente el resto de nuestro viaje se arruinó completamente. Pasó toda una semana antes de tener noticias de la policía y la única razón por la que llamaron fue para confirmar el nombre que me había dado ese tipo, porque no coincidía con los registros telefónicos de ese número, lo que ya había descubierto yo misma. Estaba usando otro teléfono robado. Después de eso nunca más supe de la policía, lo cual es absolutamente nauseabundo lo poco que la policía prioriza casos como este, incluso con pruebas fáciles. No tengo ningún interés en volver a Miami después de esta horrible experiencia. Honestamente, podría haber sido asesinada. Historia 4. Mi amiga Lena y yo llevábamos semanas esperando las vacaciones de primavera. Éramos 2 universitarias de tercer año sin mucho dinero, desesperadas por un cambio de escenario, pero ninguna de las dos podía permitirse el clásico viaje a México o Hawái, así que estábamos bastante limitadas a algún lugar en el territorio continental de Estados Unidos, preferiblemente no muy lejos. Por eso, cuando encontramos un Airbnb barato cerca del distrito histórico de Charleston, lo reservamos inmediatamente. 5 noches de comida, bares y exploración. Parecía exactamente lo que necesitábamos. Además, era mi primera primavera libre al haber cumplido 21 años, así que no tendría que estresarme constantemente por los lugares que probablemente quitarían mi identificación falsa. Para la tercera noche, ya nos habíamos establecido en una rutina. Turismo durante el día y saltando entre restaurantes y bares por la noche. No bebo mucho y Lena tampoco,
así que estábamos disfrutando más de lo que la ciudad tenía para ofrecer. Esa tarde temprano terminamos en un pequeño lugar de mariscos que encontramos en línea. Camarones fritos, hush puppies, té dulce, ya sabes, ese tipo de ambiente. El lugar realmente se sentía como una joya oculta y me impresionó que Lena hubiera podido filtrar todas las cosas turísticas para encontrar algo más auténtico. Sin embargo, la buena vibra no duró. Estábamos a mitad de nuestro almuerzo tardío cuando mi teléfono vibró. Al mirar vi que era un número que no reconocía. El mensaje simplemente decía, hola. Lo miré durante unos segundos antes de mostrarle a Lena y preguntarle si conocía el número. Ella miró mi teléfono y dijo que no. Supuse que era solo una estafa o algo así, pero usualmente esos mensajes de estafa dicen más que solo hola. Tal vez era un número equivocado. Respondí rápidamente, ¿quién es esto? Y volví a comer. Lena y yo nos reíamos de algo tonto cuando otro texto de ese mismo número apareció en mi teléfono. Decía, mira afuera. Eso me hizo pausar. Miré hacia la ventana junto a nuestra mesa, esperando ver a alguien saludando o bromeando. Tal vez uno de mis amigos de la universidad había hecho coincidentemente un viaje a Charleston al mismo tiempo que nosotras, pero no había nada, solo la calle con gente pasando como si nada. Le dije a Lena que alguien estaba jugando conmigo y ella estuvo de acuerdo, diciendo que probablemente era solo una broma. Me reí, pero la idea realmente me asustó. Ninguno de mis amigos era realmente de los que hacen eso, pero supuse que podría haber sido algún chico que me había acosado anteriormente y estaba aburrido o algo así. Hasta ese punto todo aún parecía inofensivo, pero luego llegó otro mensaje, unos minutos después, diciendo una sola palabra. Ana. Eso me detuvo en seco. Si esta persona sabía mi nombre, definitivamente no era un número equivocado, probablemente tampoco una estafa. Me quedé sin aliento y se lo mostré a Lena, y ella me recordó algo que había olvidado por completo. El primer día en Charleston, Lena y yo habíamos participado en uno de esos sorteos en un café local. Era una de esas promociones de gana una comida gratis, donde pedían tu nombre y número y algunas otras cosas. Se me había pasado por completo, pero tan pronto como Lena lo mencionó, eso fue todo en lo que pude pensar. No había dado mi número a nadie más en Charleston, así que tenía sentido. Le dije a Lena que quien estaba enviando los mensajes probablemente también tenía su número, y las dos nos asustamos un poco. La cena no fue tan divertida después de eso. En toda honestidad, me sentí demasiado expuesta. Pagamos la cuenta y decidimos sacudirnos el mal rollo en un bar en la azotea al otro lado de la ciudad. Estaba lleno y parecía el tipo de lugar que atraía a una multitud más joven, así que fue una elección obvia. Después de unos tragos comenzaba a relajarme y Lena y yo volvíamos a disfrutarnos, pero por supuesto eso no duró mucho. Recibí otro mensaje de ese número, pero este fue mucho peor. Decía, qué bonita chaqueta roja. Me quedé rígida. De hecho, estaba usando una chaqueta roja. De hecho, era una de las pocas personas allí que incluso llevaba rojo. Miré alrededor frenéticamente, pero fue inútil. El lugar estaba lleno de gente riendo y bebiendo, pero nadie me estaba mirando. Al menos no obviamente. Le mostré a Lena el mensaje y ella dijo que deberíamos irnos. Las dos comenzamos a hacer nuestro camino de regreso al Airbnb con la mayor precaución posible. Seguí mirando atrás para asegurarme de que no nos siguieran y no lo hicieron. Al llegar cerré la puerta con cerrojo y revisé todos los candados. Cerramos las cortinas y bloqueamos todas las ventanas también, tratando de convencernos de que estábamos reaccionando exageradamente. Pero una hora después de haber regresado al Airbnb, comenzamos a tener hambre, pero ninguna de las dos quería salir. Pedimos Uber Eats en su lugar, eligiendo algún lugar de hamburguesas a pocas cuadras de distancia. Siempre tengo la configuración de Uber Eats en dejar en la puerta por defecto, ya que tuve una mala experiencia con un repartidor hace un tiempo de la que no quiero hablar. El tiempo estimado de espera era de 50 minutos, lo que se sintió como una eternidad. Nos distraíamos viendo algún reality show tonto, tratando de sacudirnos la paranoia persistente de más temprano. Por un tiempo funcionó. Eventualmente alguien tocó a la puerta.
Miré mi teléfono y vi una notificación de Uber Eats diciendo que el conductor estaba llegando. Estaba confundida. Normalmente Uber Eats enviaría una foto cuando la comida se dejara, así que no estaba muy segura de por qué nuestro conductor había tocado a la puerta. Miré a Lena y ella parecía igualmente confundida. Me levanté y revisé la mirilla. Sí, era un tipo robusto con una sudadera sosteniendo nuestra bolsa de comida. Parecía un conductor de Uber Eats normal. Lo observé durante unos momentos, esperando que dejara nuestra comida y se fuera, pero simplemente se quedó allí. Después de un rato tocó la puerta nuevamente y dijo en voz alta, «Uber Eats para Ana». Le dije gracias y que podía dejarla ahí, pero aún no se movía. Hubo una larga pausa y luego finalmente dijo que necesitaba que saliera y firmara algo rápidamente. Eso no estaba bien. Intercambié una mirada de entendimiento con Lina. Algo estaba muy mal con esto. Ella inmediatamente sacó su teléfono y marcó al 911, susurrando por si acaso. No iba a discutir. Mirando hacia atrás, hablar en voz alta con ese tipo probablemente no fue una elección inteligente, porque después de eso comenzó a tocar la puerta más agresivamente. Seguía diciendo que tenía otras entregas que hacer y que solo necesitaba una firma rápida. Pero yo sabía que eso era mentira. Cuando no respondí, comenzó a mover el pomo de la puerta y cuando no cedió, comenzó a golpear la puerta, gritando mi nombre. Honestamente pensé que iba a derribar la puerta y no creo que Lena y yo hubiéramos podido defendernos si lo hubiera hecho. Pero luego escuché una sirena en la distancia y los golpes en la puerta se detuvieron. Escuché la bolsa de comida caer al porche, seguida de pasos rápidos alejándose de la casa. Hubo bastante conmoción en nuestro patio. Escuchamos a los oficiales gritar y la sirena sonar. Lena y yo nos apresuramos a una de las ventanas justo a tiempo para ver a dos oficiales derribando a ese tipo con la sudadera a unas casas de distancia. No nos atrevimos a salir, pero observamos cómo lo esposaban y lo escoltaban hacia la parte trasera de uno de sus coches. Los oficiales luego vinieron a nuestra casa y les contamos todo, incluyendo los mensajes de texto que había estado recibiendo. Por alguna bendición, uno de los oficiales había estado patrullando a solo 2 cuadras de nuestro Airbnb cuando Lena hizo la llamada, lo que explicaba cómo llegaron tan rápido. Afortunadamente estábamos en un área muy concurrida. Tomaron nuestras declaraciones y nos dijeron que pronto tendríamos noticias de ellos. Resultó que nuestra teoría del café era acertada. Él trabajaba allí. Había tomado fotos de los formularios del sorteo y nos había estado siguiendo desde esa tarde, probablemente porque habíamos escrito que solo estábamos de visita por las vacaciones de primavera, y eso nos hacía blancos fáciles o algo así. La teoría de los policías era que nos había seguido a casa desde el bar y había esperado fuera de nuestra casa. Cuando el conductor de Uber Eats llegó, debió haberlo convencido de que le entregara la comida, quizás pretendiendo ser mi novio o algo así. El tipo también tenía antecedentes penales, lo que hacía que la situación fuera aún peor. Estábamos lidiando con alguien con un historial muy violento, y eso era aterrador. El resto del viaje fue bastante malo, y cuando llegó el momento de dejar Charleston, me sentí aliviada. Todavía no sé cuál era el plan de ese tipo. Quizás pensó que si abríamos la puerta podría empujar para entrar y hacer Dios sabe qué. De cualquier manera, trato de no pensar en qué habría pasado si Lena no hubiera llamado a la policía cuando lo hizo, o peor aún si la policía no hubiera podido llegar a tiempo.